Comencemos hoy. Estamos a 23 de septiembre de 2024 en ecología. Bien. Lo último que vimos la semana pasada, el jueves, fueron formalmente dos temas, el 19 de septiembre. Integridad ecológica y parques nacionales. Hablamos del concepto de parque nacional y cómo se ha transformado en el tiempo en México y en otro país, que son los Estados Unidos, que fue el primer país donde se establecieron parques nacionales con el fin de dar protección, cuidado a sitios naturales. Ese fue el concepto original. Y vimos cómo, pues, desafortunadamente no se logró el objetivo originalmente propuesto y dio lugar al establecimiento de otras figuras legales, jurídicas, con el fin de proteger ecosistemas, sitios naturales. En México, el último concepto al respecto es el de áreas naturales protegidas, y revisamos ese concepto y esas áreas naturales protegidas. Les dije que revisaran los sitios web correspondientes del Gobierno de México, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y la segunda parte de la sesión anterior, o el segundo tema, fue la importancia de los suelos en la integridad del ecosistema, que es uno de los principales objetivos de la creación de áreas naturales protegidas en México. Es sobre todo cuidar el suelo de esos lugares, porque de la conservación del suelo, dependiendo de cada uno de las características biológicas y ecológicas de esos sitios, requerirán acciones específicas para su protección y mantener su integridad. Hay ecosistemas cuyas características, la magnitud del suelo puede ser pequeña, como en el caso de los desiertos, o puede ser, los desiertos y el bosque incluso tropical. El suelo es poco el suelo, poca la magnitud del suelo, mientras que en el caso del bosque templado, el suelo usualmente es mayor su magnitud. Vamos a manejarlo así. Y en cada uno de esos biomas y ecosistemas específicos, los procesos naturales que llevan a la formación y la manutención o la conservación de la integridad de esos suelos obedecen inicialmente a los procesos naturales en esos ecosistemas, que dependen de las poblaciones que los ocupan. Las actividades humanas son las que normalmente perturban los suelos, ya sea incluso que las actividades humanas lleven a una modificación, perturbación o agotamiento de los suelos originalmente hallados en esos sitios, o que incluso se pretenda formar suelo donde no había. Es muy común que la gente llegue a transportar suelo de un lugar a otro para hacer un jardín, por ejemplo, donde no había jardín. Entonces yo me acuerdo que cuando era yo pequeño, mis papás iban a Xochimilco a comprar tierra negra de hojas para las macetas en la casa. Bueno, entonces es una manera en la cual la gente cree que se puede hacer suelo donde no lo había. Bueno,
Con frecuencia eso no funciona, porque se deben respetar, para eso se deben conocer las características del sistema biológico o segmento del sistema ecológico que uno quiere abordar. Entonces, si uno está en un clima ártico, ya sea por la latitud o de tipo ártico, por ser montañoso, una altura muy grande, pues es muy probable que el suelo no haya, o sea, muy escaso. Si está en un trópico, en una zona desértica, pues suelo tampoco hay. Si está uno en bosque y tropical, suelo tampoco va a haber. Y tratar de producir o generar o crear ahí un suelo semejante al del bosque templado, de coníferas, por ejemplo, es muy probable que lleve al fracaso, que no funcione. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer cuando se quiere, por ejemplo, hablar de integridad de ecosistemas? Pues tiene que considerarse todo lo que compone un ecosistema, tanto los factores abióticos, físicos y químicos, por ejemplo, en el caso de los físicos, la energía, las fuentes de energía, energía, vamos a poner, y lo vamos a poner así, energía, por ejemplo, luminosa, energía térmica, incluso energía, vamos a ponerlo como el viento, solo que el viento tanto es energía como tiene también un efecto que puede ser de tipo perturbador, modificador del ecosistema. Los organismos que habiten en un ecosistema donde la magnitud del viento sea grande, pues los organismos que ahí se encuentran habrán sobrevivido, habrán sido seleccionados para sobrevivir en ese tipo de ambiente. Por ejemplo, hay una fábula, no recuerdo si es de las de Esopo, que habla del roble y el nenúfar. ¿Conocen los robles? Los árboles sí, los robles son muy comunes. De repente se encuentran robles. Pueden ser, no sé, sauces llorones de repente y pues básicamente encuentras un roble. ¿Saben lo que es un nenúfar? Es una planta que habita en ecosistemas lacustres, lagos. Es una planta acuática que normalmente crece a la orilla de los lagos. Es más, googleenlo, busquen a ver si pueden encontrar ahorita, si no, más adelante. Nenúfar es una planta que es como una especie de hierba que crece con unos tallos largos y tiene una espiga al final que es lo que se forma cuando florece. Son típicas en algunos lagos de bosque templado. Y son muy comunes en cuentos, fábulas, historias europeas y norteamericanas. ¿Ya lo encontraste? ¿Ya los han visto en algunas caricaturas o películas? Bueno, hay una fábula que ¿mande? Donde se paran las máquinas. Ah, sí, típico. La fábula, creo que así se llama, el nenúfar y el roble, o el roble y el nenúfar. Son un roble y un nenúfar que viven a la orilla de un lago. Y entonces sopla el viento y el roble así. Y el nenúfar se bambolea como un péndulo invertido. Y aumenta el viento
y el roble, ¡ah! Y el nenúfar, ¡ah! Y entonces el roble se burla del nenúfar porque se pobre, el pobre nenúfar está pum, 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 pum. Aumenta la velocidad del viento y entonces el roble, ¡ah! Se cae de repente, el viento aumenta tanto su velocidad y su fuerza que el roble termina rompiéndose y cayéndose. Y ya que se ha tirado, se calma el viento y ve que el nenúfar ahí sigue. No está tirado como él. Y le pregunta el roble al nenúfar, oye, ¿y por qué? ¿Cómo es que tú no te caíste, que no te rompió el viento? Dice, es que yo no me resisto a él, yo me doblo con el viento. Diría un primo, se uno con el viento. Bueno, habla mucho de cómo enfrentar la vida, porque es la idea de esa fábula. Pero el viento puede ser un factor que determine la naturaleza, la estructura de un ecosistema. Factores químicos, no solamente en cuanto a la composición elemental, elementos, compuestos, sino también el estado físico. Se mezclaría con esto, hablaremos de físico-química, de estos compuestos. ¿Sí? ¿En qué estado de agregación física se encuentran? Pero eso depende de sus propiedades químicas, que a su vez depende de sus propiedades físicas. Bueno, la ciencia es una, finalmente. Es algo que uno debe entender cuando aborda fenómenos como la ecología, o los fenómenos ecológicos. Algunos dicen, vamos a ver la ecología es el principal curso. ¿Qué es la ecología? La ciencia que estudia la relación de los organismos y su ambiente. Bueno, yo me atrevería a decir que la ecología no es la ciencia que estudia la relación de los organismos y su ambiente. Como la biología es la ciencia que estudia los seres vivos y la astrología es la ciencia que estudiaba los astros, ahora se llama astronomía, porque la astrología se quedó en el pasado, aunque así empezó, nada más que como le metían ahí de su cosecha interpretaciones mágicas, pues se quedó en la historia de la evolución de la ciencia. La geología sería la ciencia que estudia la naturaleza, estudia la tierra. Pero también está la geofísica, ya no entendí. Bueno, casi siempre el sufijo logos o logía, que viene de logos, se refiere a algo que estudia, tiene un tema de estudio. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. No sería la etología humana, pero la conducta humana en función de la operación del sistema nervioso. La conducta humana regida o regulada por el sistema nervioso. La neurobiología será la ciencia que estudia más adentro lo que está aquí. Y así tendríamos la farmacología, la ciencia que estudia los fármacos, lo que son compuestos químicos para uso en la salud o con efectos en la salud. La toxicología, la ciencia que estudiaría el efecto de la materia en los seres vivos, principalmente en los humanos, pero también vimos que en los ecosistemas. Le llamamos toxicología ambiental. Es por eso que yo me atrevería a decir que la ecología no es una ciencia como las demás, sino que sería un campo de estudio ya no multidisciplinario, porque bueno, es que para poder estudiar la ecología, y lo hemos visto a lo largo del curso, necesitamos saber de física, saber de química, saber de biología, saber de geología, saber de meteorología, saber de climatología, saber de astronomía. Bueno, entonces, ¿qué carambas? ¿Es una multidisciplina? No, porque la multidisciplina es la observación, el estudio de un fenómeno desde diferentes enfoques temáticos o disciplinas. Podemos estudiar la física de la Tierra o la química de la Tierra y son dos formas diferentes de ver la Tierra
y podemos entenderla mejor, conocerla mejor, cuando vemos sus características físicas, sus características químicas, sus características astronómicas. Eso sería multidisciplina, verlo desde diferentes ventanas, vamos a decir. No, la ecología no es una multidisciplina, no es una ciencia como tal, entonces. Podemos ver que es mucho más que una ciencia, al tener que jalar de muchos lados. Algunos entonces acuerdan el concepto de multidisciplina. No, porque no nos sirve, y es lo que nos hemos dado cuenta en estos meses, que no nos sirve nada más ver lo físico y luego lo químico, sino que de alguna manera tenemos que juntarlo. Y es lo que entonces alguien diría, entonces es una interdisciplina. No, tampoco. La interdisciplina es la visión relacionando las vistas parciales desde diferentes disciplinas. Ya una visión más completa para la comprensión de fenómenos que tienen varias características. Si a mí lo que me interesa es entender un cristal, un vidrio, un silicato, pues lo puedo ver nada más en cuanto a su estructura, en cuanto a sus propiedades, de si es sólido, líquido o gaseoso. Habrá cristales gaseosos, mejor no digo nada. Su temperatura de fusión, sus cambios de estado, eso sería físico. Cuando me pregunto de qué está hecho, bueno, quizás no me interese las propiedades físicas, sino su composición química. Pues está conformado por silicio, por oxígeno, por sodio, hay silicato de sodio. Y veo ahí los enlaces que forman, si son covalentes, eso sería solamente químico. Cuando me pregunto, bueno, pero ¿por qué tiene esa forma? ¿En qué influye el enlace al enlace de la interacción de electrones, si es por interacción electrostática? Eso es física. Eso ya sería una visión interdisciplinaria del cristal. Estoy usando simultáneamente ambos conceptos para tener una comprensión más completa del fenómeno. Eso sería una interpretación interdisciplinaria, es decir, relacionando de manera más íntima dos visiones diferentes. Bueno, la ecología desafortunadamente no la podemos ver solamente como una relación entre disciplinas o una interdisciplina, sino que va más allá, porque aún las relaciones entre disciplinas para entender qué carambas, cómo es, qué le sucede a los ecosistemas no es suficiente. Y quizá eso es lo que ha dado lugar a que tengamos tantos problemas ecológicos en el ambiente. Es por eso que en los últimos 50 años se ha desarrollado para la comprensión del mundo, ¿sí?, lo que ahora se llaman como transdisciplinas. En este caso la ecología es una transdisciplina. Necesitamos conocer las características físicas de lo que es un ecosistema, pero simultáneamente las químicas y simultáneamente las biológicas. Y en cuanto a las químicas, no solamente las elementales o las de compuestos, sino ir más allá de eso. Ahora decíamos, bueno, las propiedades físicas de los elementos y los compuestos. Entonces, de esa manera es que empezamos a pasar de unas visiones estrictamente disciplinarias, como si la ecología fuera otra cosa que no tuviera nada que ver con la física y la química, o la sociología, o la psicología, o la política, que sí, lo hemos hablado. Porque al ser la definición más simple de la ecología, la relación de organismos y su ambiente, si también el aprendizaje, la formación profesional es un derecho, y el respeto a los demás es un derecho. La relación de organismos y su ambiente
dentro de estos organismos que tenemos a los humanos. Y los humanos han desarrollado civilizaciones. Y las civilizaciones han mostrado tener un fuerte impacto, una gran perturbación en los ambientes, digamos, naturales. Por ejemplo, cuando construimos ambientes artificiales, como son los edificios, como son las ciudades. Las ciudades no existían en el planeta Tierra antes de que los humanos las construyeran. Y eso ha dado lugar a cambios en la física, en la química y en la biología de los ecosistemas, donde los humanos las han construido. Y uno de los primeros componentes ecológicos o factores bióticos que se ven perturbados por las actividades humanas son precisamente los suelos. Ya sea o porque los agotamos o porque intentamos construirlos. El problema no es que intentemos construirlos, sino que intentemos construirlos donde no puede haber suelo, por las condiciones naturales, físicas, químicas o incluso hasta biológicas de los ecosistemas. Por ejemplo, en la década de los 70 del siglo pasado en México se intentó desarrollar agricultura intensiva en Tabasco. ¿Verdad que fue un fracaso? Se intentó desarrollar ganadería intensiva en Tabasco. ¿Verdad que fue un fracaso? Porque en particular el estado de Tabasco, por el bioma al que corresponde, por su naturaleza, la naturaleza física y química del sustrato y las condiciones incluso no solamente biológicas sino también climáticas, geológicas, etc., no era factible tener los suelos para poder realizar los cultivos en suelos de lo que tendría que ser el nutriente o el alimento básico de la ganadería. Y fue un fracaso ese proyecto de actividades agrícolas en el estado de Tabasco. Se pueden hacer otras actividades económicas, pero ni agricultura ni ganadería intensivas. Y luego preguntan por qué ha pasado lo que ha pasado en México desde entonces. ¿Por qué lo que ha sucedido a nivel político en México en los últimos 10 años se inició en esa región del país y no en otra? ¿Por qué no en Baja California o en Chihuahua o en Querétaro o en mismo Oaxaca o hasta en la península de Yucatán? Es decir, donde están principalmente Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que son los tres estados que básicamente ocupan la península de Yucatán. No. ¿Por qué la reacción social en Tabasco? Podríamos poner entonces no solamente las características geológicas, las características sociológicas. Me refiero a la sociología como el estudio, logos, de las sociedades humanas en particular. Otra es la sociobiología, cuando hemos observado las hormigas y las abejas. Esos son organismos sociales desde un punto de vista biológico. Aunque la sociología está más bien
podríamos relacionarla más bien con la psicología social. Curiosamente, una disciplina que se cultiva en unidad esta palabra. Entonces, si queremos preguntarnos sobre la integridad de los ecosistemas, necesitamos considerar todo esto y de manera simultánea. No podemos separarlo en pedacitos, en compartimentos disciplinarios, porque vamos a tener visiones muy parciales que nos van a impedir poder comprender la complejidad del fenómeno de relación del ambiente con los humanos y comprender cuál es la naturaleza, cuál es la causa de los fenómenos que observamos en los ecosistemas como impactos ambientales. Porque casi no se trata de resolver cuando se observa que hay una perturbación, porque había un bosque y ya no está el bosque, o había un lago y ya no está el lago, o había cierta fauna y ya no está esa fauna. Y muchas veces la acción que intenta tomar la gente para cuando interpreta esa ausencia de o perturbación como algo negativo es que no toques. No, espera. Y la gente, las sociedades humanas que ahí viven, ¿qué quieren que haga? ¿Fotosíntesis? No. Se ha intentado el no toques y genera problemas sociales. ¿Qué hacer para conservar la integridad de los ecosistemas cuando hay comunidades humanas que dependen de esos ecosistemas? El fenómeno es complejo. Por eso tenemos que verlo como una transdisciplina. Tenemos que considerar todo esto al mismo tiempo. La ciencia política, la economía, y en algunos casos hasta la religión. Porque diferentes religiones que se han desarrollado en diferentes regiones del mundo tienen diferentes concepciones del entorno y cómo relacionarse con ellos. Mientras que en algunas sociedades humanas, con ciertas creencias mágico-religiosas, hay una relación más, llamémosle, armónica con el ambiente. Y en la historia hemos visto, al revisar el pasado, cómo eran las relaciones de algunas sociedades humanas que incluso ya no están con su entorno. Encontramos que algunas eran muy armónicas y otras no tanto. Mencioné, creo, en una sesión anterior el caso de la casi extinción del bisonte americano por la cacería en Norteamérica, en los que ahora son los Estados Unidos de América, para desplazar a las poblaciones nativas de sociedades humanas, los nativos americanos, los primeros que llegaron ahí. ¿Y para qué lo hicieron? Para desarrollar agricultura intensiva. Los pueblos nativos de Norteamérica, que habitaban en lo que ahora son Estados Unidos, eran seminómadas. Sí, realizaban actividades agrícolas, pero tenían asentamientos no fijos. No había grandes ciudades. Eran uno con el ambiente. O sea, se movían según los cambios de estaciones. Llegan los europeos después del desarrollo de las civilizaciones antiguas, de la cultura greco-latina, luego las culturas indoeuropeas, etcétera, etcétera, que se desarrollan en Europa con unas condiciones geológicas, climáticas y biológicas características que, por cierto, dan lugar a la extinción de especies en esa región. Y luego intentan hacer lo mismo al llegar al continente americano.
donde los nativos, los que habían llegado aquí 30.000 años antes o 10.000 años antes, habían sobrevivido, habían sido seleccionados por la selección natural a sobrevivir en un ambiente usando, tenían una relación, una convivencia ecológica, una supervivencia como especies en esos ecosistemas, habiéndose hecho unos con el ambiente. Quizá como el nenúfar más que como el roble. Entonces, y se da en nuestra sesión de hoy revisen los documentos que tenemos en nuestro sitio, que son uno que se titula Desarrollo Sostenible de los Bosques. Este es un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y el otro es un documento de la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABI, sobre reforestación. Y está otro de la Comisión Nacional Forestal. La gente debería revisar estos documentos. Porque no es que cuando se dan cuenta que hay problemas ambientales, ecológicos, hay que reforestar, hay que plantar árboles. Espérate, ¿dónde? Porque entonces quieren poner árboles en especies arbóreas donde no hay suelo. Quieren poner, no sé, árboles en zonas áridas. No. Luego quieren poner nopales en todos lados. No, tampoco. Hay que interpretar, hay que conocer el lugar, sus características ecológicas para saber que sí puede sobrevivir ahí y tampoco hacer introducción de especies que luego son realmente especies invasivas. Bien, bueno, con esto terminamos nuestra sesión de hoy y nos veríamos el miércoles ahí también en actividades deportivas atrás de la cafetería para ver el tema de la población global, alimento y medio ambiente. Hay un material que hay que leer, es importante, pero vamos a hacer una actividad. Traigan un tablero de ajedrez grandecito, no muy chiquito, no de piezas chiquitas, sino un poquito más grande, y traigan una bolsita con el piste, ¿sí? Porque vamos a trabajar con él. Hay su calculadora.